Que Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a ver cómo acomodo esto aquí. ¿Quiénes se acuerdan de lo que estábamos viendo la semana pasada? Hablamos de dar gracias, ¿recuerdan? Como mi hermano pastor acaba de decir, estamos haciendo un estudio en el libro de Colosenses. Esto siempre lo digo por aquello de que hayan personas que no nos hayan acompañado anteriormente y puedan estar tal vez desubicadas de lo que estamos haciendo y tal vez les parezca extraño. Estamos estudiando a lo largo del libro de Colosenses. Estamos en el capítulo número 1, entonces si gustan y traen Biblias pueden ubicarse en el capítulo número 1 del libro de Colosenses, y hoy vamos a ver los versículos del 15 al 19. Este es un libro muy lindo que el apóstol Pablo escribió. Es una carta preventiva que el apóstol Pablo escribió para la iglesia de Colosas, para prevenirlos de unas falsas enseñanzas que estaban por llegar hacia la iglesia. Ya estaban en el pueblo de Colosas, entonces es una carta preventiva, y hoy justamente vamos a entrar a ver la más importante parte donde Pablo contrarresta lo más importante de la falsa enseñanza de los falsos maestros que estaban en esta ciudad de Colosas. Yo quiero que oremos un segundito para poner todo en las manos de Dios. Yo sé que mi pastor oró, pero yo siempre que voy a traer la palabra, yo le pongo todo en las manos a Dios para que sea Él el que hable. Yo creo que es muy importante. Entonces, con una actitud de reverencia vamos a orarle a Dios. Dios, gracias por un día tan maravilloso que nos has regalado para poder reunirnos acá con tu pueblo, Dios, para hablar de tu palabra. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que está en esta noche tan linda acá con nosotros, Dios. Yo pido que tú los bendigas grandemente a través de tu palabra, así como les has bendecido con las alabanzas, con la adoración. Yo te pido que pongas palabras en mi boca para que no sea yo quien hable, sino que sea tu Espíritu Santo que hable a tu pueblo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. La semana pasada, como les decía, vimos un tema muy importante y era el de dar gracias a Dios. Vimos 3 puntos que eran maravillosos. El primero fue la herencia, el segundo fue la liberación y el tercero fue el traslado. Y no voy a hablarles de ninguno, pero yo quiero recordarles el último. Es el traslado de donde Dios trasladó a sus hijos, a cada uno de nosotros, del reino de las tinieblas, donde estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios, al reino. Es una de las razones más lindas, más importantes por las que darle gracias a Dios. Y Pablo en ese momento estaba terminando su oración. Estamos viendo en 2 temas la oración de Pablo, y él terminaba su oración dándole gracias a Dios por esa herencia, por esa liberación y por ese traslado que había tenido con los colosenses, del reino de Satanás, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama la preeminencia de Jesucristo, o Jesucristo, podemos decirlo como lo más importante, completo, en todo lo que pueda existir. Jesucristo es completo y Él es lo único que basta para nuestras vidas. Nosotros le titulamos la preeminencia de Jesucristo, y estamos hablando de los versículos 15 al 19 de Colosenses. Me siento muy feliz de ver con nosotros personas o caras que nunca había visto, tal vez ya han estado anteriormente o no sé, pero que nunca habíamos visto. Son muy bienvenidos. Así como Wilson les dijo hace un ratito, de parte de toda la iglesia, de nuestros pastores, nosotros nos sentimos muy felices de verles con nosotros en esta noche. Vamos a leer juntos todos, vamos a leer los versículos del 15 al 19 y después vamos a empezar a desarrollar el tema. Dice el versículo 15, Él, estamos hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En las Escrituras nos hablan en muchas partes acerca de Jesucristo, y se dicen muchísimas cosas maravillosas de Jesucristo. Pero de todas las enseñanzas que hay en la Escritura acerca de Jesucristo, yo me atrevo a decir que esta es probablemente una de las más completas. Es una de las enseñanzas, la que está en el versículo 15 al 19, una de las enseñanzas, una de las palabras más reveladoras acerca de quién es verdaderamente esta persona de Jesucristo. ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? Yo escribí acá, dice, este tremendo y poderoso mensaje destruye por completo cualquier duda sobre la verdadera identidad de Jesucristo. ¿Por qué escribí yo esto? Yo quiero decir algo, y ahora voy a tocarlo un poquito. Hay sectas en nuestros tiempos, hay muchas sectas que le quitan la identidad verdadera a Jesucristo. Yo he escuchado de muchas sectas que dicen que Jesucristo fue un profeta solamente, un gran hombre, pero solamente un profeta. Nosotros debemos de entender, como hijos de Dios, quién verdaderamente es este héroe y Dios para nosotros. Y vamos a estudiar eso a lo largo de esta enseñanza el día de hoy. Es, como les dije, de vital importancia. Es de vital importancia que nosotros conozcamos como iglesia esta doctrina de Jesucristo. Que nosotros dominemos como iglesia quién verdaderamente es Jesucristo. Sí, creo que el micrófono me está fallando. No escucharon como que se cortó. Cualquier cosa me avisan porque yo sigo hablando, ¿verdad? Entonces, dijimos que es de muchísima importancia, es de vital importancia. Cuando yo digo vital importancia, lo que quiero decir es que es indispensable, que es algo que no puede faltar en la vida de nosotros como creyentes. Por eso quiero que, aunque no me digan aménes, aunque estén solamente callados, que prestemos muchísima atención. No porque sea yo el que está hablando, sino porque es la palabra de este Dios maravilloso la que estamos proclamando en este día. Y yo quiero que verdaderamente esta doctrina de quién es Jesucristo nos quede clara y grabada en nuestros corazones para que la podamos llevar a todas partes donde nosotros vamos. Yo quiero hacer una lista de 4 herejías o falsas enseñanzas que estaban atacando a la iglesia. La vez pasada mencioné a grandes rasgos, así muy superficialmente un poco de las doctrinas. Esta vez vamos a empezar a profundizarnos un poquito más. La doctrina número 1, la herejía o falsa enseñanza que estaba atacando a la iglesia de Colosas, que vamos a ver hoy, es una en la cual los herejes o falsos maestros, cuando digo herejes, quiero que me entiendan que son falsos maestros. Muchas veces es más rápido decir esa palabra que la otra. Son personas que distorsionan la verdad de Dios para enseñar algo que no es bíblico, que no viene de parte de Dios. Los herejes negaban la humanidad, oiga bien, la humanidad de Cristo, diciendo que Él era uno entre muchos espíritus que provenían de Dios. Esa es la número 1. No vamos a ir muy largo, nada más vamos a verlas y que entendamos. Yo siempre, y muchas veces lo he olvidado, yo creo, yo siempre quiero que si alguien tiene una pregunta, que por favor no se la lleve para su casa, que la haga. Inclusive, si usted tuvo temor durante el tiempo del mensaje y no la pudo hacer, yo con mucho gusto estoy dispuesto a escucharle. Y si puedo responderla yo con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces, si alguien tiene una pregunta, no dude en interrumpir durante el mensaje o buscarnos después y con mucho gusto la vamos a ver. ¿Está bien? Ok, negaban la humanidad de Cristo diciendo que Él era uno entre muchos espíritus que provenían de Dios. Esto significa
que ellos creían que Jesucristo no era un humano verdaderamente, sino que Él era como una emanación, algo que salía de Dios como un espíritu. Y la vamos a entender mejor cuando veamos esta herejía que sigue. Enseñaban un tipo de dualismo, o sea, dos cosas juntas, que era filosófico entre un espíritu y la materia. Un dualismo, un dúo de dos cosas, el espíritu y la materia, diciendo que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Por lo tanto, Jesús, siendo espíritu, para ellos no podía ser un ser humano, porque al ser un ser humano, eso significa que estaba formado de materia. Usted puede tocar la materia, usted está hecho de materia. Ellos decían que la materia era mala, recuerden lo que acabamos de ver. Entonces, este dualismo filosófico enseñaba la diferencia entre el espíritu, que era bueno, y la materia, que era mala. Por el espíritu ser bueno y la materia ser mala, ellos negaban que Jesucristo era un ser humano, como nosotros, que tenía un cuerpo hecho de materia, porque para ellos, si Él era bueno, no podía convivir con la materia, que era mala supuestamente. Recuerden que esos son falsas enseñanzas que nosotros necesitamos conocer para poder entender mejor lo que habla el texto, lo que dice el texto y lo que el apóstol nos está enseñando acá. Para ellos la idea de que Jesús pudiera hacerse hombre era completamente absurda, no podía existir, para ellos eso no estaba bien. Número 3, según los herejes, Cristo tampoco era suficiente. Oiga qué mal estamos. Oiga, qué mal vamos con esta falsa enseñanza. Según estos herejes o falsos maestros, Cristo tampoco era suficiente para alcanzar la salvación. Qué equivocado que están. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y ellos decían que Jesucristo no era suficiente para alcanzar la salvación. Para ellos en aquel momento, estos griegos, se necesitaba un conocimiento más elevado. Aparte de Jesucristo, se necesitaba un conocimiento más elevado para poder alcanzar la salvación. Este conocimiento era supuestamente superior a quien era Jesucristo, era místico y era oculto, era una cosa extraña. Ellos decían que Jesucristo no era suficiente, que había un conocimiento más elevado, místico y oculto, que era parte de lo que se necesitaba para poder alcanzar la salvación. Punto número 4, de las herejías. Recuerden, esto no es lo que vamos a ver, nada más estamos viendo una orientación rápida de estas herejías. Ellos practicaban la adoración a seres espirituales como ángeles y también seguían leyes ceremoniales de los judíos, como por ejemplo la circuncisión. ¿Cuántos se acuerdan de qué era la circuncisión? La circuncisión era un acto que hacían donde le cortaban el prepucio, es así, ¿verdad? La palabra, a los niños, creo que a los 8 días, ¿verdad? De nacidos era que se hacía eso. Y eso significaba que ese niño estaba apartado para Dios y todo esto. Ellos creían que para poder ser salvo, todavía tenían que practicar estas leyes ceremoniales como la circuncisión, que eso es un ejemplo. Y después habían otras de dietas y diferentes cosas que también aplicaban, pero esta era una solo como para darles un ejemplo. Y la adoración a ángeles también. Sin duda, el aspecto más grave de la falsa enseñanza o herejía colosense era el rechazo de la deidad de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, entonces quiero que pongamos mucha atención. Lo más grave, el aspecto más grave de la falsa enseñanza colosense, o de los falsos maestros en Colosas, el más grave de los problemas que vivían era el rechazo de la deidad de Cristo. Explico, la deidad de Cristo significa el rechazo de que Jesucristo sea verdaderamente Dios. Ellos rechazaban que Jesucristo fuera completa y verdaderamente Dios. Ese era el problema más grave y es entonces lo que vamos a ver hoy en los versículos del 15 al 19, donde Pablo contrarresta completamente esta falsa enseñanza. Pablo revela en los versículos 15 al 19 la identidad de nuestro Señor Jesucristo,
en su relación, y esos son los 4 puntos que vamos a ver, en su relación con Dios número 1. ¿Quién es Jesucristo en relación con Dios? ¿Quién es Jesucristo en relación con el universo? ¿Quién es Jesucristo en relación con el mundo invisible? ¿Y quién es Jesucristo en relación con la iglesia? Entonces, para no ir más allá, vamos a entrar en el primer punto. Si quieren pueden anotar: Jesucristo en relación con Dios. Esto es lindo. Yo quiero que ustedes puedan apreciar junto a mí la maravillosa grandeza, y póngale las palabras más lindas, de quién es verdaderamente Jesucristo. La primera comparación que vamos a hacer es Jesucristo en relación con Dios. ¿Quién es Jesucristo en relación con Dios? El ser más lindo, más especial que existe, el que le dio vida a usted cuando estaba muerto completamente. El versículo 15 del libro de Colosenses capítulo 1 dice: Él, recuerden, estamos hablando de Jesucristo. Cuando decimos Él, en este caso se refiere a Jesucristo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, y Él es el primogénito también de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Vamos a empezar a desglosar los versículos para ir viéndolos parte por parte. Entonces, contrarrestando esta herejía en la que decían que Jesucristo era una emanación de ese Dios invisible, Pablo nos deja ver 2 aspectos en este versículo. En primer lugar, dice que es la imagen del Dios invisible. Esta palabra es eikon, con K en el griego, significa imagen, la palabra imagen significa imagen o semejanza. Imagen o semejanza. Yo quiero que veamos una cosa que es muy importante. La Biblia dice que nosotros, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero es muy fácil de identificar la diferencia entre nosotros y Dios. Nosotros como seres humanos no podemos poseer los atributos que posee Dios, que posee Jesucristo. Por ejemplo, omnisciencia, saber todo en todo momento. Ese no es un atributo que nos corresponde a nosotros los seres humanos. Ahí hay una gran diferencia entre los seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Jesucristo, quien es la imagen intachable de Dios. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. 3 nada más anoté. 3 cosas que hacen a los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios muy diferentes de Dios. Recuérdense que Dios también es santo y nosotros no somos santos. No podemos ser santos. Él dice que Él nos hace santos a través de Jesucristo, pero nosotros por nosotros mismos estamos muy mal. A diferencia del hombre, Jesucristo es perfecto y es la imagen exacta. Esa palabra deja muy claro lo que estamos diciendo. Él es la imagen exacta de Dios. Él no tomó esa imagen. Escuchen bien esto. Jesucristo no tomó esa imagen exacta de Dios en el momento de la encarnación. ¿Quién sabe cuál es, cuando digo el momento de la encarnación, qué significa esto? Jesucristo tuvo un momento en el que fue encarnado en un cuerpo humano, pero Él no tomó la imagen de Jesucristo en ese momento. Él la tenía desde mucho antes, desde la eternidad. En el momento de la encarnación, Jesucristo se encarnó en un ser humano, pero eso no significa que de ahí fue cuando tomó la imagen de este Dios invisible. Él ya la tenía porque Él ha sido desde toda la eternidad y seguirá siendo hasta toda la eternidad. Yo creo que Dios merece un fuerte aplauso por ser ese Dios tan maravilloso que ha existido y existirá hasta la eternidad y que vendrá por cada uno de nosotros a llevarnos un día a estar con Él para la eternidad. Hasta que me paran los pelos cuando pienso en eso. Qué cosa más linda es poder ver a Jesucristo venir en las nubes a recoger a su iglesia. Eso me llena de alegría. Y aquí reflejo la sonrisa, pero se pinta más grande todavía en mi corazón. Eso me llena de felicidad.
ese Dios no tomó esa imagen en la encarnación. Él la tenía desde la eternidad. Esa imagen de Dios ha estado con él y estará por toda la eternidad. Hebreos 1:3 define a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios. Si quieren, los que les gusta apuntar pueden anotar. Hebreos 1:3 es un versículo que es más grande todavía que esto, pero entre una de las cosas, de las descripciones que da de Jesucristo, lo define como el resplandor de su gloria. Y cuando dice su gloria, está hablando de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Él es en todo como Dios. Oiga, en todo. Cuando digo como Dios, quiero decir, en todo Él se parece a Dios. Él es igual que Dios. Vamos a afirmar eso con una cita, con un versículo que está en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Yo siempre les digo, porque estas enseñanzas tienen bastantes citas, yo siempre les digo a las personas que pueden anotar, si trajeron con qué anotar, y yo les voy a leer, porque yo escribo todas las citas para que sea más fácil poder comunicárselas y no tenga que estar mucho tiempo buscándolas, porque algunas veces eso quita mucho tiempo. Él es en todo como Dios, según Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, ve, ahí todavía nos está dejando algunas dudas, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, y lo puse en rojo, me gusta porque lo puse en rojo para que me resalte a la vista, el ser igual a Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él, Jesucristo, es en todo como Dios. Él es igual a Dios. Él es la imagen impecable de Dios. Y necesitamos entender esto para vivir siempre como Él quiere que vivamos. Si nosotros no podemos entender la doctrina de Jesucristo, quién es verdaderamente, probablemente nunca vamos a poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos. En segundo lugar, Pablo describe a Cristo como el primogénito de toda la creación. Esa es la segunda parte del versículo 15, si recuerdan que lo acabamos de leer. Pablo describe a Cristo como el primogénito de toda la creación. Y quiero que hagamos un paréntesis grande acá, para explicar algo. Quiero dejar muy claro aquí, que en esta frase que acabamos de leer es donde se basa la mayoría de las sectas. Por ejemplo, y con todo el respeto que se merecen, si hay alguien aquí de una de estas sectas, como la secta de los Testigos de Jehová, esta es una de las bases que ellos tienen para decir que Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice que Él es el primogénito de toda la creación. Entonces ellos interpretan inmediatamente, bueno, Dios es eterno y un ser creado no es eterno. Si dice la Biblia que Él es el primogénito, entonces quiere decir que fue Él lo primero que fue creado. Entonces eso deja muy claro que Él no fue creado, pero está mal esa interpretación y vamos a ver por qué. Si algún día a usted le dicen esto, usted ya tiene bases para negar esto, porque no está bien. Decir que que Jesús no es Dios, que fue solamente un buen profeta, es uno de los errores más grandes que podemos cometer como hijos de Dios. Si algún día le dice alguien de alguna secta, bien sea Testigos de Jehová, mormones o de cualquier secta que diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios y se base en este versículo, usted va a poder desmentirle y decir, no, usted está equivocado, Jesucristo sí es el Hijo de Dios y vamos a ver por qué. Si analizamos la palabra original, que es, yo digo siempre las palabras, tal vez no las puedan anotar inmediatamente, pero si alguno la quiere, puede pedírmelas. Es prototokos, que significa, o es la palabra que se tradujo como primogénito. Si la analizamos verdaderamente, nos podemos dar cuenta que esta palabra puede referirse a el primero en orden cronológico, como lo toman las personas de las sectas. Pero el principal, oiga,
el principal significado y el primero y el más importante de esta palabra es en relación con la posición de rango. Que eso nos quede muy claro. Primogénito, este primogénito del que habla acá, la palabra prototoco, no significa, aunque pueda significar eso, el verdadero y primer significado de esta palabra es en relación con un rango más alto. No significa el que nació de primero solamente, aunque sí significa eso. El significado más fuerte que tiene, o más importante que tiene, es en relación con un rango. Alguien que tenga más poder. ¿Estamos claros en esto? Si alguien les dice esto, ustedes ya sabrían cómo desmentir esta herejía, porque esto es una falsa enseñanza. Tanto, escuchen esto, en la cultura griega como en la cultura judía, el primogénito que recibía la herencia no era necesariamente el mayor. Tenía otras cosas que eran importantes. No necesariamente tenía que ser el mayor. No era necesariamente el que había nacido en primer lugar. Y ustedes pueden ver esto con muchos ejemplos bíblicos. Con muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ¿quién recibió la primogenitura la herencia de Abraham si no fue Isaac? ¿Sí saben esto? Abraham, el padre de naciones, ¿en quién fueron benditas? ¿En quién fue la herencia? Fue en Isaac, ¿cierto o no, pastor? ¿Había tenido un hijo anteriormente? Ismael. Sí, Abraham, el padre de nosotros, el padre de la fe, entregó su herencia, su primogenitura a Isaac, que es el hijo de Sara, pero anteriormente a eso había tenido un hijo con su criada, que era Ismael. ¿Sí recuerdan esto? Entonces podemos ver claramente que el primogénito en este caso no significa el primero, sino el de mayor rango en el caso de Jesucristo. Era otra historia completamente. Esto es para que ustedes puedan entender junto a mí la diferencia entre primogénito por orden cronológico al primogénito, porque Dios así decidió. El primogénito es el que tiene el rango de importancia de parte de Dios. ¿Estamos claros hasta acá? Israel, el pueblo de Dios, Israel es llamado el primogénito de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Éxodos 4:22. Éxodos 4:22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Estas son palabras de Dios. Mi primogénito. Dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ustedes sabían que habían habido muchas naciones antes de Israel. Habían habido otras naciones antes de Israel, y Dios dijo: este es mi hijo, este es mi primogénito. No era un asunto cronológico, era un asunto porque Dios había decidido dar el rango de primogénito a quien Él así le placía. Entonces con esto podemos entender que cuando se dice primogénito ahí, no está hablando que Jesucristo fue la primera creación de Dios. No, Jesucristo estaba con Él. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es el que ha de venir por cada uno de nosotros. Ese es Jesucristo. Eso nos tiene que quedar muy claros, y que esas herejías o falsas enseñanzas que hay hoy en día, que niegan la deidad de Jesucristo por creer que fue un ser creado, están muy equivocadas. Eso no es bíblico. Eso no está bien delante de Dios. Jesucristo es Dios en todo, a un 100%. Él es la imagen del Dios invisible. A mí siempre me gusta decir que Él fue 100% hombre, mientras era 100% Dios. Él no dejó en ningún momento de ser 100% Dios, mientras todavía Él seguía siendo 100% hombre. Esto nos deja claro que Jesús no es solamente un ser creado, sino que el primogénito, porque goza de tener el rango más alto en todas las cosas que han sido creadas. Eso es lo que significa cuando dice el primogénito de toda la creación. Esto deja claro, voy a leerlo una vez más, que Jesús no es solamente un ser creado, sino que es el primogénito porque goza de tener
el rango más alto en todas las cosas que han sido creadas. Él es el jefe. ¿Cuántos tienen a Jesucristo por jefe? Él es mi jefe. Yo creo que debería ser el jefe de cada uno de nosotros. Acabamos de ver a Jesucristo en relación con Dios. Nos dimos cuenta que Él es el mismo Dios. Él es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo en este versículo 15. Ahora vamos a ver a Jesucristo en relación con el universo, para aquellos que están anotando. Colosenses, versículo 16, ahí mismo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todo lo que existe se mueve por Él, por medio de Jesucristo. A través de Él todo lo que existe tiene vida, o se mueve, o reacciona. La ley de la gravedad no existiera si no fuera por Jesucristo. Él sostiene. ¿Cómo hace el sol para flotar a la distancia en la que flota de la tierra? Y si el sol se arrimara a la tierra por unos centímetros más, nosotros nos quemaríamos por un lado, y los que están por el otro lado probablemente se congelarían. Él, sin necesidad de algo en que sostenerlo, con una fuerza invisible, porque en Él subsisten todas las cosas, hace que todo lo que existe se mantenga por medio de su santo y maravilloso poder. Pablo cita 3 razones que confirman la primacía de Jesucristo sobre toda la creación. Número 1, dice que Él es el creador. Él es el creador. Los falsos maestros de Colosas consideraban a Cristo como la primera y más importante de todas las emanaciones de Dios, o de todos los espíritus que habían salido de Dios. Pero pensaban que solo un ser inferior pudo haber creado el universo material, o la materia, puesto que la materia era mala y no podía haber sido creada por algo bueno. Ellos pensaban que Jesucristo, por ser una emanación de Dios, un espíritu que salía de Dios, que era bueno, no podía haber creado la materia o todo lo que existe, porque la materia para ellos era mala. Entonces ellos decían que Jesucristo no podía haber sido el creador de esa materia, porque algo bueno no podía crear algo malo, según ellos. Pablo les contrarresta fuertemente al decirles, porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es algo que lo debemos de tener muy claros como hijos de Dios. Él ha creado todo lo que existe. Por medio de Él fue creado y también fue creado para Él. Y todo subsiste por medio de Él. Si tan solo pudiéramos ver las maravillas de la creación que existen, nos daríamos cuenta del maravilloso creador que estuvo detrás de esa creación. Oiga, si tan solo nosotros pudiéramos apreciar a grandes escalas las maravillas de las cosas que existen, nos daríamos cuenta del maravilloso genio o increíble personaje, o la persona más maravillosa que existió detrás de esa creación. Ese es Jesucristo. Y de esta manera podríamos entender por qué el salmista David dijo en el Salmo 19, versículo 1 y 4. Si quieren pueden anotarlo ahí, que es 4 versículos maravillosos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan su gloria maravillosa, y ese firmamento anuncia la obra de lo que Él ha hecho. Dice, un día emite palabra al otro, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Antes de que sigamos con esto, yo quiero leerles unas cuantas cositas de un libro que tengo aquí. Voy a leerles solamente 3 cositas, pero yo quiero que prestemos atención para que vean las maravillas, unas cuantas, poquitas de las maravillas que Dios ha creado y de las cosas que subsisten por medio de Él. El sol tiene un diámetro, escuchen atentamente, tiene un diámetro de casi 1.400.000 kilómetros. El sol tiene un diámetro de casi 1.400.000 kilómetros. Para que ustedes se den una idea, de aquí a Estados Unidos hay más o menos como, si no estoy equivocado, como unos 5.000 kilómetros. Esto no es un dato exacto, para que no me vayan a malinterpretar. Digamos que unos 5.000 kilómetros. Comparen la distancia o el diámetro del Sol, que dice que mide más de alrededor de 1.400.000 kilómetros. Oiga, 100 veces más que la Tierra entera. Imagínense que el Sol es 100 veces más grande que la Tierra entera. Podría contener 1.3 millones de planetas dentro del Sol. Podrían contener 1.3 millones de planetas del tamaño de la Tierra. Estamos hablando de la creación de Dios. Volvamos un segundito al último versículo, al 4 de Salmos 19, versículo 4. Dice al final, en ellos puso tabernáculo para el sol. Todo eso que estamos hablando ahorita, esa inmensidad que es el sol, Él ahí la puso. Dice, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Ahí lo puso Él y le dijo, quédese ahí y ahora va a ser sostenido por la fuerza de mi mano. Eso es algo de lo cual nosotros deberíamos de maravillarnos, del Dios tan precioso al cual nosotros servimos. Eso es nuestro Dios. Una más, me gustaría otra más, otro ejemplo más. La luz del sol, oiga, la luz del sol se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando yo voy a 120 o 140 kilómetros por hora, siento que voy rapidísimo y el carro hasta que empieza a hacerse así, pierde estabilidad. Bueno, la luz del sol se desplaza a 300.000 kilómetros, no por hora, por segundo. Y tarda de 8.5 minutos para llegar hasta la Tierra. Esa luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo tarda 8.5 segundos en llegar hasta la Tierra. Ahora bien, esa misma luz tardaría más de 4 años en llegar a la estrella más cercana al Sol. Esa misma luz tardaría más de 4 años en llegar a la Tierra más a la estrella más cercana al Sol, que se llama Alfa de Centauro, ubicada, escuchen este número, ubicada a unos 38 trillones de kilómetros de la Tierra. Ustedes están viendo la inmensidad de creación que está al lado de nosotros, que nosotros no la vemos porque está muy grande, y que Él es el creador de todo lo que existe, de todas las cosas que nos rodean, las cosas que son visibles y las cosas que son invisibles. Ese maravilloso Dios es el Dios que yo predico esta noche, es el Dios que ustedes sirven y que yo sirvo. Eso es digno de vivir agradecido y saber que Él nos rescató cuando nosotros somos prácticamente insignificantes. Comparados con el tamaño del sol, somos tan insignificantes y Él nos amó. Él nos amó y entregó su vida, la vida de su Hijo, por cada uno de nosotros. Yo les dije anteriormente, voy a leerles uno más. Un simple cambio en la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Oiga, no con solo que el Sol se acerque, con solo que la Tierra digamos que se mueva a esta distancia, va rotando. Un cambio simple en la velocidad de la rotación de la Tierra en su eje resultaría catastrófico. Resultaría catastrófico. La Tierra podría calentarse o enfriarse demasiado
para hacer posible la vida, no solamente de nosotros los humanos, sino de cualquier cosa que tenga vida. Con solo que se atrasara un segundo en su rotación, eso podría ser catastrófico para nosotros. Él es el creador de todo lo que existe. Él es antes de todas las cosas. Ese es el punto número 2 dentro de Jesucristo en relación con el universo. Él es antes de todas las cosas. Antes que el universo comenzara, Él ya existía. Oiga, antes de que todo eso que usted acabamos de escuchar, que fue algo muy poquito de lo que hablamos, antes de que todo eso existiera, Dios ya existía. Jesucristo ya existía. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio era el verbo. Este versículo casi que lo sabemos todos de memoria. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio, antes de que existiera nada, ahí estaba el verbo. Ese verbo era con Dios y ese verbo era el mismo Dios. Él estaba antes de que existiera nada de lo que existe el día de hoy. Apocalipsis 22, versículo 13 dice: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Él siempre ha existido, aquí está en medio de nosotros y siempre va a existir por toda la eternidad. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y número 3, que ya mencionamos algo mientras leíamos el versículo: en Él, en Jesucristo, subsisten todas las cosas. ¿Qué significa esto de subsisten? Bueno, en Él es posible que todo lo que exista, exista. Casi que suena como a redundancia, ¿verdad? En Él, en Jesucristo, es en lo único que es posible que todo lo que exista, exista. Que usted pueda respirar solamente puede suceder a través de Jesucristo. Que usted pueda venir a la iglesia solamente puede suceder a través de Jesucristo. Que la tierra rote a la velocidad que rota para que nosotros no nos quememos completamente por el sol, solamente puede existir por medio de Jesucristo. Todo lo que existe subsiste a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O hay algo que no está claro? Parece que vamos bien. Eso es lo que yo quiero que entendamos claramente. Dios, Jesucristo, es todo en todo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: y quien sustenta todas las cosas, oiga, sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ese es mi Dios, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ese es Jesucristo, el Dios al que yo sirvo. Punto número 3 de los 4 puntos que estamos viendo. Recuerden que vimos en relación con Dios, en relación con el universo, y ahora vamos a ver Jesucristo en relación con el mundo invisible. Jesucristo en relación con el mundo invisible. Vamos a volver otra vez a ver una parte del versículo 16, que dice, y cuando yo leo esto, empiezo de la mitad, no se preocupen, si quieren pueden ubicarse en el versículo 16. Dice: visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Tronos, dominios, principados y potestades son las diversas jerarquías de ángeles. Jesús no es un ángel, como pretendían enseñar los herejes, sino más bien Él creó a todos los ángeles. Recuerden que dijimos que en Él fueron creadas todas las cosas, incluyendo a los ángeles. Él mismo no es simplemente un espíritu, tal vez como un ángel. Él es más que un ángel, porque en Él fueron creados también, o por medio de Él también fueron creados todos los ángeles. Colosenses 16, vuelvo a repetir y sigo insistiendo en el mismo versículo: porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, incluyendo a los ángeles, los querubines, los arcángeles, todo lo que existe, sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra,
todo lo que existe fue creado por Dios. Esa es una realidad que debe estar siempre, siempre muy clara en nuestras vidas. Él reina sobre todo. Hebreos 1, versículos 7 y 8. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, es el mismo Dios, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reinado. Ese Dios que reina por los siglos de los siglos, es el Dios del que estamos hablando el día de hoy. Él manda sobre ángeles para que sean creados, para que sean hechos espíritus, o lo que sea. Él es el Dios que creó todas las cosas y que por medio de Él subsisten, porque Él sustenta todas las cosas. Pedro afirma esta verdad también al decir en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A ese Dios están sujetos los ángeles, cualquier autoridad y cualquier potestad. Eso es una maravilla de la cual nosotros debemos de sentirnos muy felices al saber que a ese Dios es al que nosotros llevamos en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso llena de alegría mi vida. La Biblia es clara en afirmar que Jesús no es un ángel, sino el creador de los ángeles. Está por encima de los ángeles que en realidad lo adoran y están bajo su autoridad. La relación de Jesús con el mundo invisible, al igual que con el visible, prueban que Él es Dios mismo. La relación de Jesucristo, de la cual estamos explicando, con el mundo invisible, son una prueba más de que Él es Dios mismo, y no es simplemente una emanación o algo que salió de Dios solamente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que Jesucristo es Dios mismo? Es el mismo Dios. Eso es una de las verdades más lindas que encontramos en la Biblia. Ese Jesucristo que dio su vida por cada uno de nosotros, Él es Dios mismo. En Él fueron creadas todas las cosas. Él las creó. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es mi Dios y el Dios de cada uno de nosotros. Beto. Ajá. O sea, es como la sustancia más maravillosa de Dios. Es el mismo Dios. Gracias, Beto, por el aporte. Está muy clara esa versión. Es muy lindo y gratificante conocer y saber la verdad del Dios maravilloso al cual nosotros servimos. Dice que Él sustenta por el poder de su palabra todas las cosas. Nada más imagínense que Él dice vida a través de su palabra. Dice, yo quiero vida en cada uno de los hijos míos que están esta noche en la iglesia bíblica de las Nieves, y por el poder de su palabra así sucede. Ese es Dios. ¿Tenía alguna pregunta, hermano? Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Es una maravilla. Es de regocijo recordarnos unos a otros el Dios maravilloso al cual servimos. Y vamos a ver uno que es muy importante para nosotros como iglesia. El último punto. Jesucristo en relación con la iglesia. Jesucristo en relación con la iglesia. El versículo 18 y 19 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es Él? La cabeza del cuerpo que somos nosotros como iglesia. Él es nuestra cabeza. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En el versículo 18, Pablo presenta 4 grandes verdades de la relación de Cristo con la iglesia. La primera dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y yo quiero rápidamente resumirles esto. Es claro donde nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto nos muestra que Él está dirigiendo cada una de las cosas que actúan en la iglesia. Si nosotros dejamos o hacemos a un lado a Jesucristo para que no nos deje guiarnos como la cabeza que Él es, esta iglesia ciertamente morirá. Así como un ser humano muere en segundos o minutos, no sé cuánto tiempo tarda exactamente en morir en el momento que es decapitado, que es la amputación, que tiene un nombre diferente. Ustedes saben que amputar significa cortar una parte del cuerpo. La única amputación que tiene otro nombre es decapitación, y es cortar la cabeza. Si una persona es decapitada, no va a haber más vida en ella, va a morir inmediatamente. Si una iglesia no está siendo guiada por Jesucristo como cabeza, va a morir espiritualmente también. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presentes como iglesia. Cuando Jesucristo está siendo la cabeza de una iglesia, hay resultados, porque Él es el que piensa por nosotros, Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda a tomar buenas decisiones, Él es el que nos muestra el camino por donde tenemos que seguir, Él es el que nos ayuda a dar consejería y cualquier cosa que tengamos que dar. Jesucristo como cabeza de la iglesia va a lograr que la iglesia camine en el camino correcto. Si esa cabeza no está gobernando sobre la iglesia, estamos caminando en un camino equivocado. Eso creo que está muy claro, ¿verdad? Si alguien tiene una pregunta, estoy muy contento de poder decir algo más sobre esto. Cristo es el principio de la iglesia también. La iglesia se origina en Jesús. Dios nos escogió, dice Efesios 1:4. Dice Efesios 1:4 que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que Él también es el principio de la iglesia. ¿Por qué? Porque desde antes de que nada estuviese planeado, desde antes de que nada existiera, Dios dijo: Beto, todos mis hermanos están acá, los pastores, todos, Él los escogió en Él. Dice que antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Cristo es el principio de la iglesia también. Jesús como cabeza del cuerpo tiene la posición jerárquica más alta. Oiga, Jesús como cabeza del cuerpo tiene la posición en rango, cuando digo jerárquica digo en rango, la más alta que existe. Y siendo el principio de la iglesia también, Él es quien le dio el origen a la iglesia también. Como cabeza, Él tiene el rango más alto. Y siendo el principio de la iglesia, Él es quien le dio el origen a la iglesia. Él es el que hizo que la iglesia existiera. ¿Estamos claros en esto? Como cabeza, Él es el jefe, Él es el que manda. Y nosotros estamos bajo su mando y debemos obedecerle. Como el principio de la iglesia, Él es quien hizo que la iglesia se originara, que la iglesia se formara. ¿Estamos claros hasta acá? También dice el versículo que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y este versículo todavía es más fácil de notar el significado de la palabra prototoco que habíamos visto anteriormente, o primogénito. Porque si usted se pone a pensar, es cierto, Jesucristo murió y después resucitó. ¿Habían muerto personas antes de Jesucristo? ¿Verdad que sí?
Si usted se pone a pensar, Matusalén, Adán y todos los que existían habían muerto. Y también habían resucitado personas antes de Jesucristo, antes de que Él resucitara. Un ejemplo es Lázaro. Le leí los labios a Beto. Un ejemplo es Lázaro. Lázaro había resucitado por medio de Jesucristo cuando Él estaba en cuerpo aquí en la tierra. Entonces quiere decir que Él no era el primero. Entonces la palabra primogénito aquí no significa primero en orden cronológico, sino primero en mayor rango. Y dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el de mayor. Dice, una vez más vemos aquí la palabra primogénito o prototocos. De entre todos los que han resucitado de la muerte o que lo harán, Cristo es supremo en mando jerárquico sobre todos ellos. Cristo es supremo en mando jerárquico sobre todos ellos. Cristo también, dice el versículo, es preeminente. Como resultado de su muerte y resurrección, Jesús tiene el primer lugar en todo. Esa palabra nos da a significar que Él tiene el primer lugar en todo. Él es preeminente. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así: y estando en la condición de hombre, estamos hablando de Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es preeminente, y este versículo no lo puede dejar más claro. Yo creo que no puede existir ninguna duda. Él es preeminente sobre todo lo que existe. Él fue elevado al lugar más alto, de más rango de poder, por medio de Jesucristo, por medio de Dios, para gloria de Dios Padre, dice el versículo 11 de Filipenses capítulo 2. Jesús reina de manera soberana. Esto es una cosa que nosotros los cristianos debemos de tener muy claros. Jesús reina de manera soberana. Eso quiere decir que todo lo que pase, que todo lo que se mueve, Él lo conoce, Él lo sabe, Él es soberano y Él tiene control de todo. En el mundo visible e invisible y en la iglesia, en todo lo que exista, Él reina de manera soberana. Pablo cierra en el versículo 19, Pablo cierra su argumento diciendo: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por cuanto agradó a Dios el Padre que en Jesucristo habitase toda la plenitud. Al contrarrestar las herejías, Pablo se opone a las falsas enseñanzas de estos herejes, declarando que toda la plenitud de la deidad no está dividida en partes para un grupo variado de espíritus que emanan de Dios, sino que habita en su totalidad. Oiga, esa plenitud habita en su totalidad. ¿En quién? En Jesucristo. La plenitud de todo el poder, de todas las maravillas, de todas las cosas de Dios habitan solamente en la persona de Jesucristo. Nosotros no necesitamos orarle a los ángeles para que nos salven. Nosotros no necesitamos arrodillarnos ante una estatua para que nos salve. Nosotros necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y es la única manera que tenemos para recibir nuestra salvación. Solamente a través de Jesucristo, porque le agradó a Dios el Padre que en Jesucristo habitara toda la plenitud de la deidad, de Dios. Todo lo que existe habita en Jesucristo. Si a usted le han dicho que usted tiene que pedirle a tal para que le haga tal cosa,
yo le digo, no crea más esas mentiras y crea que en Cristo existe todo lo que nosotros ocupamos y que cualquier necesidad Él la puede llenar en su vida, porque en Él habita todo lo que tiene que ver con Dios. Ese es el Dios al que yo sirvo, ese es el de Dios al que cada uno de nosotros servimos, y mi corazón se alegra y quiero que cada uno de nosotros nos alegremos de reconocer las maravillas de este Dios precioso en quien habita. Ese Dios no tenía ninguna necesidad de entregarse en una cruz por nosotros. Somos pequeñitos, personas que nada más habitamos, parte de su creación, y somos para peores malos. Dice en Isaías que nuestras mejores actos, nuestras mejores obras ante Dios son consideradas como trapos de inmundicia. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Imagínense que somos tan malos. Dice que nuestras mejores cosas son consideradas como trapos de inmundicia. Y ese Dios nos amó tanto, ese Dios tan maravilloso que acabamos de ver, que acabamos de escuchar hablar de Él, nos amó tanto que un día dijo, me voy a encarnar en un hombre, Jesucristo. Voy a venir a esta tierra, voy a vivir de una manera ejemplar para darle el ejemplo a todos mis hijos. Y después voy a morir pagando por el pecado de cada uno de nosotros, para que usted hoy tenga vida juntamente con Cristo. Eso me llena de alegría y me agarran ganas de darle gracias a Dios por el resto de mi vida. Y yo quiero que a cada uno de nosotros podamos sentir la necesidad de darle gracias a un Dios tan maravilloso que ha hecho una obra tan linda en cada uno de nosotros. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Los cristianos somos partícipes de su plenitud. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De esa plenitud que Dios le dio a su Hijo, de esa plenitud tomamos todos nosotros también, y nosotros somos partícipes de esa maravillosa gloria que Él tiene. Toda la plenitud está disponible para nosotros los creyentes. Yo, cuando estudiaba este mensaje, yo me sentía tan feliz de ver que muchas veces nosotros decimos, sí, nosotros servimos a Dios, pero algunas veces no analizamos verdaderamente quién es ese Dios. Y yo me sentía feliz de ver la magnitud del Dios al que yo le sirvo, del Dios al que nosotros le servimos. Yo me sentía feliz porque muchas veces pasamos por alto la verdad de ese Dios y lo encerramos en estas cuatro paredes, y venimos los domingos y los jueves a la iglesia y estamos un rato en la presencia de Dios, estamos un rato gozándonos con ese Dios, y salimos, una vez que estamos allá afuera se nos olvida quién es ese Dios. Esto es una exhortación si lo quiere tomar de esa manera. Ese Dios es omnipresente. Él no está encerrado en estas cuatro paredes. Ahorita está acá en medio de cada uno de nosotros. Y si usted está allá, allá se lo va a encontrar. Y si usted está en San José, allá se lo va a encontrar. Y si usted se va y le da vuelta al mundo y se va para China, allá se lo va a encontrar también. Él está en todas partes y Él es merecedor de nuestro respeto, de nuestra adoración, de nuestra alabanza en todos los momentos de nuestra vida. Y todo lo que hagáis debe ser en todo momento para darle la honra y la gloria a Dios. Eso es algo que debe estar presente. Eso es algo que debe de dolernos en el corazón si no lo estamos practicando. Esta noche, antes de terminar, yo quiero invitarle a cada uno de ustedes a que verdaderamente escudriñe su corazón y analice si usted está siendo uno de esos que entra a la iglesia y tiene a Dios aquí y se deleita en la presencia de Dios, como yo veo que lo hacemos cada vez que cantamos cantos, cada vez que alabamos a Dios. Y sale usted y deja a Dios encerrado en las paredes. Esto es una pregunta que yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos. ¿Salimos de la iglesia y dejamos a Dios aquí botado? ¿O sale Dios con nosotros y se deleita en cada una de las cosas que hacemos junto a nosotros? Eso es algo digno de reflexionar. Yo voy a orar en esta noche
Y yo quiero que si usted tiene algo que a usted le gustaría presentar delante de Dios, por lo cual usted le gustaría pedirle perdón a Dios, usted lo haga. Y si no tiene nada de lo que usted se pueda arrepentir de no haber hecho bien para Dios, yo quiero que usted esta noche tome una actitud de reverencia y le dé la gloria que Él se merece. Le dé la gloria que Él se merece. Acabamos de escribir al Dios más grande que ha existido durante la eternidad y que existirá para el resto de la eternidad. Ese Dios es real. Ese Dios al que yo estoy predicando acá, ese Dios al que mi hermano pastor estaba predicando o predica todo el tiempo que se para acá, es un Dios vivo. A Él no se le esconde nada de lo que nosotros hacemos. Nada. Si usted piensa que tiene en secreto un pecado, lo tendrá delante de mí, lo tendrá delante del pastor y delante de sus hermanos y amigos. Pero delante de Dios, ese pecado está claro completamente. Él puede verlo, aunque usted se esconda debajo de la cama a cometer ese pecado. Él lo ve porque Él está con usted en todas partes. Si alguno quiere pasar aquí conmigo y tomar una actitud de reverencia delante de Dios y darle gloria a Dios, no importa que sean por 5 minutos solamente mientras nosotros se vamos, están cordialmente invitados a venir acá y darle la gloria a Dios. Y si hay algo en su vida del cual usted tiene que despojarse, o algún pecado en su vida por el cual usted tiene que arrepentirse, es el momento de hacerlo. No tiene que confesármelo a mí, conféseselo a Dios. Y si usted no tiene a Dios como su Salvador, esta noche Él lo está invitando a que sea parte de sus hijos. Si oyereis hoy mi voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Yo invito y dejo de hablar en este momento para que cada uno de nosotros, mientras oramos, tome esa actitud de reverencia. Dios, gracias por tu palabra tan maravillosa, que ha hablado primeramente a mi vida grandemente. Gracias por ser un Dios tan lindo, un Dios tan grande, un Dios tan real, que no hay palabras para describirte. Por más que queramos describir tu grandeza, nos quedamos solamente con palabras y no podemos llegar al significado máximo de quién eres tú. Yo te doy toda la honra y te doy toda la gloria, porque tú eres el Dios maravilloso de mis antepasados, de mis padres y de todas las personas que te han servido a ti. Gracias porque tú tienes una palabra maravillosa para nosotros cada día. Gracias porque reinas con poder. Gracias porque todas las cosas son sustentadas bajo tu poder. Gracias por cada uno de mis hermanos que esta noche están acá con nosotros y que han escuchado tu palabra junto conmigo, Dios. Yo te pido que bendigas a cada uno de sus vidas. Tú que conoces sus corazones, te pido que escudriñes y que les ayudes para que ellos puedan vivir como tú quieres que vivamos en todo momento, Dios. Que si hay algún pecado, que si hay algún peso en sus vidas que no ha sido despojado, este es el momento para hacerlo. Dios, yo te pido que bendigas grandemente a cada una de las personas que representa esta congregación, a mis pastores y a cada uno de nosotros, y que todos los que estamos acá hoy y los que no estamos también, que tú nos ayudes a reconocer tu grandeza, que tú nos ayudes para que nosotros podamos vivir como tus hijos, como representantes, como embajadores de tu reino, en todo momento, Dios, no solamente cuando estamos dentro de estas 4 paredes. Gracias por cada una de las personas que en esta noche han tomado la decisión de venir aquí y postrarse delante de ti, bien sea pedirte perdón por alguno de sus pecados o por las cosas que los están acechando, Dios, o bien sea solamente por las ganas de darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Yo te pido que bendigas grandemente a cada uno de ellos. Tú que conoces sus corazones porque eres omnisciente y todo lo conoces. Tú que conoces sus vidas, tú que conoces sus necesidades, yo te pido que los bendigas de una manera preciosa, Dios. Yo te pido que los abraces con tu amor y les enseñes lo lindo que eres tú como Padre. Les enseñes lo maravilloso que es vivir de una manera libre porque tú pagaste por cada uno de nosotros en la cruz, Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él habita toda la plenitud
de la deidad. Gracias porque Él es el Dios mismo y nosotros hoy tenemos acceso directo ante su presencia. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por ser lo más hermoso. Gracias por ser lo más lindo. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, que nos convence cada día de pecado. Gracias por haberme aceptado como uno de tus hijos. Gracias por haberme escogido, por haberme seleccionado cuando yo no lo merecía. Tú te fijaste en mí, te fijaste en cada uno de mis hermanos. Gracias, poderoso Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Y te doy toda la honra y toda la gloria porque solamente tú la mereces, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios. Yo te pido que tomes el control de la vida de cada uno de mis hermanos. Que si hay enfermedad, en el nombre de Jesús se vaya. Porque en ti hay libertad, Dios. Que si hay algún problema en su vida, que en el nombre de Jesús ellos puedan ser liberados de ese problema. Que si hay cualquier atadura de parte de Satanás, en el nombre de Jesús son declarados libres. Porque en ti hay libertad. Porque cuando reconocemos quién eres tú verdaderamente y que tú venciste por nosotros, nosotros podemos declararnos libres. Y yo en esta noche declaro libertad en el nombre de Jesucristo en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice grandemente las familias, Dios, los matrimonios, los hogares. Dios, repara siempre en sus mesas que nunca falte el alimento, Dios. Que nunca falte nada, porque tú eres un Dios que sustenta todas las cosas y que sustentas a tus hijos. Gracias por tener el cuidado de nosotros. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria en esta noche, de parte mía, de parte de cada uno de tus hijos que estamos acá, porque solamente tú lo mereces. Gracias, poderoso Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios tan especial. Gracias por amarnos. Recibe toda la honra. Si va a aplaudir, apláudale a Dios, porque Él sí lo merece. Gracias, Dios. Recibe esta ofrenda de aplausos, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.